Bienvenida, Silvana, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, un placer escucharlos, me divierto con ustedes. Arrancan las clases y bueno, sin duda que es una fiesta, por lo menos los primeros días, después uno ya va metiéndose en los problemas de los estudios y ya es otra cosa, está deseando que lleguen las vacaciones, pero también arrancan las situaciones en las que puede prestarse para un caso de bullying. Exacto. Hay nuevas interacciones, chicos que de repente pasan de sexto a primero de liceo y entran a lugares nuevos. ¿Cuál es la situación hoy del bullying? Ya te diría mundial, ¿no? Porque es algo a lo que le estamos prestando atención, donde cada vez cobra más relevancia. El término bullying, que antes era una cosa muy, pero muy rara, hoy por hoy lo maneja casi todo el mundo, casi frivolizando, te diría. ¿Cuál dirías, para empezar la nota, qué es la situación hoy con respecto al bullying? En Uruguay tenemos que 3 de cada 10 niños lo están padeciendo. Bien, lo que está pasando a nivel mayoritario, yo le contaba hoy a Soledad, no me salía tu nombre, no, Soledad, nada. que hice un estudio del año pasado de todos los pacientes que atendí víctimas de bullying, 62 chicos, entre chicos y adolescentes, y solo un 10% pudieron quedarse en su centro de estudio. O sea que tenemos que 1 de cada 10 puede restablecer el vínculo, y en esos casos es porque el centro de estudio se ocupa del tema, lo sanciona, lo previene, trabaja con los chicos para frenar esta situación. Cuando el centro de estudio no se ocupa y no sanciona, está legitimando el acoso y la víctima termina yéndose. Esto que genera que estos chicos hoy están trabajando ingresar a un nuevo centro de estudio, o sea, el daño por el bullying que genera estrés postraumático, trabajamos con MDR, después hay que hacer el duelo de todo lo que se pierde, y te estoy hablando de olores conocidos, espacios conocidos, caras conocidas, aunque ahí ya no le esté pasando bien. Entonces tiene que hacer ese proceso de duelo y ahora la adaptación a un nuevo centro de estudio con el riesgo de que le pueda volver a pasar. Incluso, imagínate este detalle, ¿no? Que los niños me dicen, y cuando me pregunten por qué me cambié, por ejemplo, un caso de una niña de sexto de escuela, ¿por qué me cambié en sexto? ¿Ah? ¿Qué digo? O sea, hasta eso hay que plantearse y trabajarlo. ¿Y qué recomendás? Y bueno, eso va a depender de cada situación y también de lo que el chico se sienta más cómodo y cómo se manejó este pase también, porque a veces los padres dicen que los pasan porque sufrieron bullying, otras veces no lo dicen porque prefieren proteger a su hijo, pero el otro centro de estudio se encarga de dar referencias y decir que este chico era problemático y por eso lo sacaron, cubriéndose de que no fue un caso de bullying. Entonces son situaciones realmente muy complejas donde hay que trabajar cada caso desde lo individual y apelar a la concientización de los centros de estudio de lo gravísimo y del daño que esto genera, ¿verdad? Ahora es interesante lo que planteas, porque vos hiciste un estudio personal a raíz de tus casos, Claro. que fueron unos cuantos el año pasado, y a partir de ahí, bueno, empezaste a estudiar la realidad de cada uno de ellos, más de 60, me contabas. Sí. Y encontraste en esa información que el 90% de los que fueron hostigados cambian de centro de estudios. Y tú hablabas recién de la responsabilidad de ese centro de estudio para con las personas involucradas en una situación de bullying. Con respecto al hostigador o a la hostigadora, ¿está bien, por ejemplo, que más allá de una sanción, en caso de transgredirse algunos límites, se lo expulse o se la expulse de la institución? Y bueno. No solo que se vaya solo el que es hostigado, Sí, sino sí, que sí. el responsable de la situación sea expulsado. ¿Es correcta esa medida o tampoco Correcta. sería medida? Mira, hace poco un colega de Argentina me decía que en el colegio su hijo había sufrido de bullying y la directora, hablando con él, le decía, ¿no?, que por no tomar medidas, no sancionar o no expulsar a estos chicos, que son la minoría, que disparan estas dinámicas, ¿tá?, los mejores alumnos se les fueron. Bien, entonces también tiene que ver con una política interna, que eso va a depender de cada centro de estudio, ¿no? De qué quiere. Claro, pero ¿quién se hace dentro cargo su de esos colegio. niños hostigadores también, que Y son bueno, ese es expulsados otro sin tema. resolverles la problemática? Claro, ese es otro tema que también hay que abordar. Por eso yo estoy muy de acuerdo con Kiva, el proyecto Kiva, que lo diseñó una colega, Cristina, donde ella no se enfoca ni en la víctima ni en el victimario, ¿verdad? O sea, se enfoca en los cómplices. ¿Por qué? Porque son los cómplices los que le dan vida a esta dinámica. Si no se legitima al acosador, si nadie se pone en el lugar del acosador, ¿tá?, entonces no hay manera
de que el chico bully o la chica bullying hagan lo que quieren hacer. Los cómplices podrían ser los propios compañeros de clase, Y los docentes. los docentes claro. y la Y institución. la institución, exacto. Porque aparte, dentro de los cómplices, nosotros tenemos que diferenciar dos grupos. Los cómplices por acción, ¿tá? Que son los que primero se suman, que esos sí son chicos que tienen baja autoestima, que probablemente sufran de violencia doméstica, que necesiten protagonismo, son muy vulnerables, fácilmente manipulables, ¿bien? Entonces son los primeros que el hostigador suma a esta dinámica. Pero después tenés los cómplices por omisión, que muchas veces son los chicos que tienen miedo, que dicen mejor no lo hago o mejor no me meto porque si no me lo hacen a mí, porque lo han visto que eso pasa, ¿bien? Porque no saben qué hacer, porque no tienen herramientas tampoco, ni siquiera herramientas para denunciar, herramientas de educación de decir, bueno, cuando estoy viendo una situación de bullying, ¿qué es lo que puedo hacer yo? ¿Cómo me meto en esa situación? Si no saldré yo dañado. Entonces, todo eso. Y después tenés los docentes, como tú bien decías, que ven esas situaciones y muchas veces no las saben identificar o muchas veces no tienen herramientas tampoco para actuar adecuadamente. Silvana, hasta ahora, bueno, muchos de los niños, de las niñas, de los jóvenes están en sus centros. Quien seguramente esté acompañando el programa son madres, padres, familiares. ¿Qué es para una familia, para una madre, para un padre enterarse de las dos realidades? O de que su hijo o hija es hostigador o que es víctima. Y te lo pregunto porque no siempre los padres se imaginan esa situación de sus hijos. Exacto. Ni de un lado ni del otro. Ni del otro. Sabemos que solo 2 de cada 10 niños que sufren de bullying lo cuentan, ¿tá? Por miedo, por vergüenza, por temor a lo que vaya a pasar, etcétera. En ambos casos es Por terrible. proteger inclusive Por proteger. al que le hace bullying. También. Entonces, en ambos casos es terrible. Bien. Ahora, en el caso del victimario, generalmente los padres niegan esa situación. ¿Ah? Les cuesta mucho aceptar. Porque si estamos frente a una personalidad con rasgos psicopáticos, que ya se puede determinar a los 2 años, que ya no podemos seguir negando que la son rasgos psicopatía... psicopáticos? Ahora ¿Qué te son? explico. Después No nos podemos explicás. seguir negando que la psicopatía existe desde la infancia. Si bien en el manual de psiquiatría se habla de trastorno posicionista, de trastorno disocial, bien... cuando hablamos de rasgo posicionista estamos hablando de chicos que son manipuladores, mentirosos, disfrutan de hacer sufrir a otros, saben dar vuelta a las situaciones rápidamente, generalmente maltratan animales, hostigan a hermanos, hostigan a los padres y logran captar esa atención a través de la mentira justamente, ¿no? Son hábil mentirosos. Y si encima no tienen miedo, ¿tá? Entonces estamos frente a una situación realmente grave, porque el miedo es lo que a mí me permite protegerme y acatar las normas. Pero los padres pueden no ser internalizar las responsables normas. de esa situación. No. Eso es importante decir, porque lo No. primero que uno piensa cuando hay un ¿Qué niño hice hostigador es cómo lo tratará la Exacto, familia, no. cómo vendrá de un contexto violento y a veces no hay Es que relación. justamente ese es un mito. Es uno de los mitos por el cual más se justifica el bullying. Todos miran al victimario o a la victimaria y dicen, ay, lo que pasa que pobre, debe de haber sufrido alguna situación de violencia en su familia y por eso está haciendo esto. No. ¿Ah? Y aunque estuviera en una situación de violencia, si le decimos pobre, estamos justificando lo que está haciendo y estamos legitimando lo que le están haciendo en la casa. O sea, nosotros mismos estamos reproduciendo esa situación. ¿Ah? Estos chicos se sabe que no nacen necesariamente en entornos violentos, ni tampoco el entorno es determinante a la hora de desarrollar esta situación. Por eso se dice que el niño, la niña que dispara esta dinámica, ¿tá? No tiene nada que ver con los cómplices activos, que sí son chicos, que son vulnerables y están sufriendo probablemente violencia en el entorno familiar. El término que utilizaban muchas veces los padres, y acá estoy hablando de los varones en su momento, que era, y bueno, defendete. Claro. ¿No? Te atacan, vos defendete. Te pegaron, pegá. Claro. ¿Es una buena estrategia? No, no es una buena estrategia. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Las patotas funcionan en forma mucho más violenta y es como si vos pasaras por una esquina y vieras 10 chicos agarrando a uno, ¿te vas a meter a rescatarlo al otro?
¿tá? O si vienen 10 personas, 10 niños, ¿te vas a meter a pelear? Por eso hay una campaña súper interesante. Yo siempre digo hace años que quiero hacer una campaña en Uruguay, pero no hay recursos, no hay ni recursos económicos ni recursos humanos tampoco. Hay una campaña en España que se alargó ahora, que para mí es la mejor campaña que he visto, donde te muestra el niño acosador, el niño bullying, los compañeros y uno solito acorralado. Entonces empieza uno de ellos a pensar que es un superhéroe, ¿tá? Y ahí te muestran los héroes de Walt Disney, ¿no? Y el superhéroe, ¿cuál es la función? Salvar al vulnerable, no al débil, que es diferente, al vulnerable, ¿bien? Entonces uno de ellos se da vuelta y se pone con la víctima, ¿tá? Y otros empiezan a pensar lo mismo y se van poniendo en fila con la víctima, y la víctima cambia de postura y el hostigador desaparece, ¿tá? O empieza a sufrir bullying. No. Muy interesante tu aporte, porque ha pasado. Hay casos en España, hubo un caso de una chica discapacitada que se tiró de un precipicio, se suicidó, y los chicos empezaron a hacer una campaña por redes exponiendo a los que habían hostigado a esta chica, y todos se pusieron en ola en contra de los hostigadores, ¿ah? O sea, es una dinámica que puede ir y venir. Estoy totalmente de acuerdo. No es lo más común, Claro. bien, y no es lo que vemos en nuestra cultura, específicamente en Uruguay, ¿tá? Por ahí en Europa, que se trabaja más, que hay más concientización, la concientización de este flagelo puede llevar Pero hay un a tema esta vuelta de interesante ola. que él también plantea con lo que pregunta, que hoy están las redes sociales al alcance de la mano, y ha pasado que o víctimas de alguna situación, estoy hablando siempre de menores de 18 años, de jóvenes, ¿no? Sí. O que les hayan hecho algo que no les gustó, exponen a la persona, acusan a alguien en las redes sociales. Ahí está. Claro, sin las debidas garantías, digamos, para el acusado, que quizás, bueno, no se puede defender de la misma manera si es que se tiene que defender, Claro. pero hay una realidad de bullying en redes sociales, en cosas que hasta superan lo que pasa dentro del aula. Exacto. Pero donde uno tiene el medio de las redes para hacer Exacto. acusaciones. Acá hay algo interesante a diferenciar. Cuando estamos hablando de ciberbullying, estamos hablando de cuando hay bullying en la escuela, ¿qué pasa en las redes? Y por lo general, a donde pasa más es en los WhatsApp, en los grupos, ¿bien? Y cuando estamos hablando de agresión dentro de las redes, estamos hablando de ciberacoso. O sea, se instala directamente en la red y continúa el hostigamiento y la humillación en las redes. ¿Bien? Entonces, esto es muy importante para los padres. ¿Por qué? Porque los padres van, lo bueno, digamos, que tiene cuando pasa a las redes es que hay pruebas. Entonces, los padres van con las pruebas a la dirección. Y la dirección dice, no, mira, esto pasa en las redes. Yo no tengo nada que ver. No, señora directora, esto pasa en el centro de estudio y pasó a las redes, ¿tá? Entonces hay como una cosa de siempre poner una excusa para lavarse las manos y no hacerse responsable Para finalizar, de esa situación. Silvana, por el tiempo que tenemos, un mensaje a las madres, a los padres, a todos los jóvenes que hoy están, bueno, en este comienzo de año, con todo lo que eso implica. Uno siempre empieza el año con gran expectativa de lo que va a vivir. Bueno, ¿cuál es tu recomendación? Ir a hablar, si uno siente que su hijo o hija está en una situación de vulnerabilidad, de un lado o del otro, ir a hablar desde el vamos, con las maestras, con los docentes, ¿cómo es? Primero calmarse, porque es una situación que desespera a los padres y es lógico. Toda la familia se afecta, toda la familia se enferma. Entonces, primero lo que hay que hacer es pensar estratégicamente, porque si nosotros vamos desde el disgusto, desde el enojo, la respuesta que vamos a tener generalmente en la mayoría de los casos es que busquen el problema en nuestro hijo, y eso nos va a hacer explotar de una manera y vamos a ir al enfrentamiento, a la pelea, y vamos a complicar más la situación. Bien, buen consejo. Entonces, hay que tranquilizarse, analizar la situación estratégicamente y ver qué es lo mejor en estos casos, ¿bien? Entonces, por eso cada caso es diferente, porque depende de la edad, del centro de estudio, de la contención familiar que haya, por ejemplo, el mayor riesgo ahora para tener en cuenta en este año, como tú bien lo dijiste, es el primer año de liceo.
¿tá? Entonces ahí empiezan las primeras amistades, los grupos de adolescentes. Entonces si los padres van abruptamente, por eso los chicos generalmente no cuentan, pueden empeorar Claro. más la situación. ¿tá? Bien, Ivana, buen consejo. Entonces. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un placer. No, por tenerte aquí favor, nuevamente. gracias a ustedes y bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Un tema que siempre está y que siempre seguiremos profundizando porque, bueno, tenemos mucho todavía camino por recorrer.